hearing more and more about a thing called fake news. Fake news. I've seen people destroyed, and I think it's very unfair. Pues, buenas tardes a todos. Vamos a ir muy rápido porque se acerca el tiempo marcado de terminar con esta sesión del Sábado Social Weekend, que tiene su parte positiva porque lleváis muchas horas aquí, pero también es la que queda más cerca de las cañas de después, y eso siempre es un aliciente. Han hablado un montón de expertos y ahora llegamos los de la comunicación, los mensajeros, a los que a veces, bueno, pues se nos pone la cruz cuando se trata de contar determinadas informaciones como si todo estuviera en nuestras manos, y a veces no es así. El término fake news lo tenemos ya todos bastante aceptado, se maneja con normalidad, y vamos a empezar por ahí porque ni siquiera en esta mesa estamos todos de acuerdo en el concepto de fake news. Así que, si os parece, vamos a ir en este orden, empezamos por aquí y vamos a hablar de ese concepto. ¿Qué significa para cada uno de vosotros fake news? Bueno, las fake news han existido siempre, siempre ha habido desinformación y siempre ha habido gente con intención de manipular y de transformar la realidad, ¿no? de contarla desde su punto de vista. El mayor problema que tenemos ahora es la tecnología a mayor cara, mayor cruz. Ofrece unas posibilidades de explotación, de compartir ilimitadas y muy ricas, pero también a mayor cara, mayor cruz, la contrapartida. En ese sentido, no solamente tenemos que hacer frente a esa desinformación, sino además a la rapidez, la inmediatez y cómo se comparte y cómo se difunde. También a esa desinformación, infosificación, que es lidiar con este volumen de información y de ingente cantidad de datos. Con lo cual, bueno, pues son varios frentes, grandes potencialidades, pero también grandes retos. Siguiente, Ana, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, a ver, según la Wikipedia, os lo leo, ¿leéis ahí en la Wikipedia? El diccionario que todos leemos, ¿no? Desinformación deliberada o engaño, intención de inducir a error, etc. Bueno, ahora no sabéis la movida que se ha montado. La Comisión Europea está intentando, se ha creado un organismo de profesionales solo para definir lo que es la noticia. O sea, se nos ha ido la olla. O sea, la noticia falsa ha existido toda la vida, yo vengo a trabajar en televisión, hemos hecho titulares siempre llamativos para que la gente entrara. O sea, noticia falsa, ahora lo quieren en Estados Unidos, lo que está intentando es que se llame desorden de la información, yo creo que es más correcto. Porque ¿qué llamamos noticia falsa? A un titular, que es lo que en realidad leemos todos y compartimos, al contenido o a la noticia. Y todos los periodistas a nivel internacional están diciendo que por favor se quite el concepto de fake news porque está muy ligado al periodismo. Y es verdad que no todas las noticias falsas las generan los periodistas, ¿vale? Pero fijaros, o sea, está la Comisión Europea, está Francia también definiendo noticias falsas y criminalizando las redes sociales. Si me preguntas qué son las noticias falsas, pues lo que ha sido toda la vida, una manera de llamar, a veces intencionada a nivel de política o economía, pero siempre ha sido una manera de llamar la atención de medios, de blog y de gente, y ahora de las redes sociales. Pues vosotros, ¿cómo lo veis? Bueno, yo voy a romper una pequeña lanza en el grupo que ha creado la Comisión Europea, sobre todo porque nosotros formamos parte de él. Y creo que me toca defender que ahí se está haciendo un trabajo que yo creo que va a ser, hay una parte que va a ser importante de cara al futuro. Yo creo que el mayor problema que tiene el concepto de fake news, tal y como se utiliza a día de hoy, es que se está utilizando como un arma política. Por eso se ha vaciado de contenido, ¿no? El término en sí, al final, Trump coge y llama a la CNN fake news, y eso nos genera un problema a los periodistas, pero sobre todo porque no significa nada ya, porque cualquier cosa, dependiendo de quién la diga, es una fake news. Nosotros preferimos hablar de desinformación, es un término que no me lo he inventado yo, viene la primera persona a la que yo personalmente lo he oído utilizar es a Claire Warder, que ha estudiado mucho esto de desinformación en redes y tal, que trabaja en First Draft y que creo que define mucho mejor el ecosistema en el que nos estamos moviendo cuando hablamos de noticias falsas, porque no se limita a noticias falsas, sino que incluye otras cosas como las cadenas de WhatsApp que todos habéis recibido, los memes que todos recibimos, probablemente reenviamos aunque no debamos, etc. O sea que abarca un espectro mucho más amplio que incluye las noticias que incitan al odio, que incluye las noticias que no son mentira, pero que carecen de contexto, que necesitan muchas veces para ser comprendidas. Abarca un espectro que es mucho más amplio y que yo creo que es en el que nos tenemos que focalizar cuando hablamos de este tema.
Claro, porque las noticias falsas precisamente siempre han existido, pero es este nuevo ecosistema con esa amplificación del mensaje y toda la repercusión que lleva, que podamos compartir, difundir, que se entremezclen, que la falta de contextualización, por ejemplo, yo creo que eso que te apuntas es fundamental, porque no solamente cómo se lanza ese mensaje lo lanzamos inmediatamente, rápido, porque estamos de alguna manera obsesionados con esa inmediatez, y es ahí donde, como periodistas, ¿no?, y donde queremos ensalzar el valor de la profesión, el valor de los medios, donde ahí vemos que el medio tiene ese gran potencial de aprovechar este ecosistema para poner en valor el trabajo contextualizado, bien trabajado, con la sabiduría de un periodista que lleva años trabajando en el medio, que sabe cómo contrastar las fuentes, etcétera. Quiero decir que ahí es donde sí es cierto que los medios tienen que hacer frente al nuevo modelo de negocio, al nuevo ecosistema, pero también tenemos la potencialidad ahora de poder dar esa información contextualizada y bien. Por eso no es solamente, ¿no?, la noticia falsa, sino es la desinformación, una información no contextualizada o no trabajada adecuadamente también al final repercute en la audiencia. Sí, yo, o sea, un poquito en tu línea, yo saliendo un poco de este debate sobre fake news, desinformación y tal, yo creo que en realidad para los medios de comunicación es una oportunidad de narices las fake news, porque es la única manera de que hayamos espabilado con el contenido de mierda que se está haciendo en muchas ocasiones y puede ser la única vacuna ante la credibilidad que habíamos perdido los medios de comunicación ante nuestros lectores, que eran lo que de verdad nos tiene que dar de comer, no la publicidad. Si alguien nos dice que es periodista y vive para hacer publicidad de marcas, pues no es un periodista ni está haciendo servicio público. Entonces, todo esto, en el fondo, es la única oportunidad que tiene el periodismo de verdad, para llegar a la comunidad y para que esa relación con la comunidad sea la que le dé la oportunidad de vivir de su trabajo, que el lector vuelva a confiar en el periodista. Totalmente de acuerdo, y además, una cosa, mirar un dato, lo que ha hecho Facebook, ¿no?, para acabar con las noticias falsas. Pues es muy curioso, en Camboya lo que han hecho una función de explorar, o sea, sabéis que lo que están primando ahora son las noticias de amigos sobre la de los medios o marcas, ¿no?, con lo cual se ha armado un revuelo. Bueno, pues en Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Camboya han hecho una función en Facebook, que está la de tus colegas, y luego una que se llama Explorar, que se supone que están las noticias serias, los periodistas serios y tal. Bueno, en Bolivia la gente no sabe dónde encontrar las noticias, y en Camboya se ha bajado un 20% el nivel de lectura de las noticias supuestamente serias. ¿Por qué? O sea, ¿tus amigos están compartiendo el último consejo de ministros o están compartiendo hay una vaca volando que está hablando latín? ¿No? O sea, y cuando tú lo diferencias y tratas a la gente como si fuéramos imbéciles, le dices, no, mira, las noticias serias las tienes aquí. Y aquí tienes tu timeline, déjame elegir a mí. Y si hay un buen periodista, estoy súper de acuerdo contigo, va a hablar a la gente como hablan las redes sociales. ¿Por qué han triunfado las redes sociales? Porque están hablando a la gente como quieren que les hable. Y seguimos en periódicos tradicionales usando lenguaje en redes sociales que no tiene que ser así ya. O sea, no hablo de titulares como de clickbait, ¿no?, pero titulares que realmente sean periodísticos y que realmente aporten información. Y creo que, como tú dices, vamos a aprender muchísimo de esto. A mí me gustaría poneros un ejemplo directamente nuestro, del centro de nuestra cabecera, sobre el cual me gustaría plantearos cuál es vuestro punto de vista. Hace unos 2 años y pico, más o menos, el diario Montañés decidió eliminar los contenidos de este tipo. Fue una apuesta arriesgada que tuvo un resultado en el tráfico de la página, pero lo que se buscaba era conseguir precisamente lo que tú estás explicando, que sea un referente por la información y no por conseguir un clic más fácil. Es decir, no nos interesa tanto el lector que pasa por curiosidad, sino el que viene y se queda porque hay algo que le interese. Lógicamente eso tiene un coste, y cuando estamos hablando de medir audiencias en función del número de usuarios que tiene un home, nos la estamos jugando. ¿Con qué herramientas nos manejamos para que esas dos partes no sean un choque? Bueno, pues los últimos estudios ya están, aparte de confirmar esa apuesta que Vocento ha hecho, ¿no?, que el clic e incluso el compartir muchas veces no se transmite después en un aumento de los suscriptores y de la permanencia, que al final es lo que nos interesa. Eso ya está más que demostrado.
Bueno, pues yo os puedo hacer un pequeño resumen dentro del campo de la investigación, ¿no? Que tenemos esa suerte de poder un poquito reflexionar con tiempo, porque lógicamente yo salgo un poquito en defensa del periodista que tiene que estar el día a día en la redacción, que estoy segura de que muchísimos de vosotros compañeros periodistas os gustaría poder hacer más de lo que luego en el día a día podéis hacer, y eso yo creo que hay que valorarlo, porque claro, lógicamente desde el mundo académico se puede reflexionar mejor, ¿no? Pero para que veáis que hay muchas de las cosas que estáis haciendo que están bien en ese sentido. Bueno, hay varios aspectos: la personalización, fundamental; el periodismo local, la apuesta por el periodismo local, la apuesta por el periodismo, digamos, trabajado en profundidad, donde tienes más oportunidad de trabajar con las fuentes, de hacer un periodismo más profundo, intentar equilibrar con los dos ritmos, con las distintas capas y ritmos que el contenido puede ofrecer. Eso es fundamental también, para poder dar esa información un poquito inmediata, pero tampoco obsesionarnos con ello, porque eso ya lo van a dar otro tipo de canales, y centrarnos como medios nosotros eso, en profundizar y aportar esa calidad diferenciadora. Y ahora hay una nueva tendencia que habla ya, pues esto del el periodismo de soluciones, el periodismo que escucha a la audiencia, que es lo que está teniendo mucho éxito en todas las iniciativas emprendedoras, ¿no? Como ejemplos pongo a pequeños medios que ya consiguen contratar, y esa base, incluso en el caso del Correspondent, un medio holandés que no tiene nada de publicidad y solo se sustenta con su comunidad, que precisamente son los valores que hemos estado viendo aquí a lo largo de todo este Santander Social Week, ¿no? Cuidar a nuestro cliente, cuidar a nuestra audiencia, saber dialogar con ella de una manera eficaz, y eso muchas veces no es cuestión de tecnología ni de mayores recursos, sí es una cuestión de tiempo. Pero bueno, yo creo que lo que tenemos ahí, como bien han dicho los compañeros, tienen una oportunidad. Vosotros también, como pequeños generadores de contenido, también lo tenéis, y es, bueno, pues es este tiempo un poquito de dedicarle a la audiencia. Y no me quiero extender más, porque si no les dejo a los compañeros. Pues está muy guay tener aquí a Ana, porque tener un académico en la mesa siempre aporta, que tiene los datos y los estudios. Nosotros nos podemos hablar un poco más por sensaciones, pero nosotros sí que creemos que cuando tú cuidas a tu audiencia efectivamente y intentas crear esa comunidad que tú alimentas, pero que ella también te alimenta a ti, que eso tiene que ser una relación recíproca si queremos realmente cultivarla como relación a futuro, yo creo que esa parte es muy útil. Y creo que de todas formas, o sea, me alegro mucho por The Correspondent que sea capaz de mantenerse solo. No, creo que en España todavía no hay ningún modelo que sea exitoso en ese sentido, hay modelos mixtos. Creo que el modelo de negocio está cambiando, y que una de las razones por las que hay medios serios, generalistas, que han caído en publicar noticias que eran falsas, que eran bulos y que luego se han demostrado, y que además eso mina tu credibilidad mogollón, tiene que ver con ese problema de modelo de negocio que vosotros decís que habéis eliminado, quitando el clickbait, quitando las noticias. Lo digo que sea correcto. No, claro, es a lo que vosotros habéis tendido, sí, me parece un ejemplo maravilloso, de hecho. Pero que todo eso tendremos, o sea, tiene que ver con que estamos en una crisis de modelo de negocio, que no sabemos cómo mantener los medios, y que probablemente hay un exceso de medios digitales que se tendrán que reestructurar de alguna manera en los próximos años, y que tenemos que encontrar cuál es el modelo, que probablemente el modelo que valga el año que viene no va a ser el que valga dentro de 3, porque estamos en una dinámica en la que cambia constantemente, en la que van a entrar nuevos actores a jugar dentro del mundo digital. Por ejemplo, las teles, lo ha hecho Netflix y lo ha hecho HBO como broadcasters, pero veremos a las teles generalistas entrar también a jugar su papel dentro de ese ecosistema, y tendremos que readaptarnos todos. Yo creo que tendremos a ver, por ejemplo, muchas cooperaciones entre medios. Un ejemplo para mí que es claro de esto son los papeles de Panamá. La Sexta y El Confidencial en España hacen los papeles de Panamá, y no los hubiera podido hacer ningún otro medio en España solo. Lo podrían haber hecho coaligados, pero solos no se pueden hacer porque son miles y miles de papeles que o lo hacen 300 medios a nivel mundial, o es una investigación que no se puede pagar. Si es una cuestión de modelo de negocio, no se puede pagar. Yo, si me permitís, estoy muy de acuerdo con lo que dices, que hay una crisis. Lo que pasa es que creo que nos estamos... yo lo que veo es que estamos criminalizando ciertas cosas que no tendrían por qué ser así, ¿no? Por ejemplo, hablo de redes sociales. Las fake news, ¿dónde se mueven más? En redes sociales, está demostrado tal. Vale. Resulta que ahora todos los medios echan las manos a la cabeza, acaban con el... ¿Sabéis lo que es el clickbait todos? Sí.
Vale, y decimos, bueno, no lo vamos a hacer, etc. O sea, periódicos tradicionales como El Mundo o el ABC, estoy hablando de un tráfico, una media del año pasado de un 7,53 el ABC y un 4,68 de redes sociales, es poquísimo. Ahora, si nos vamos a los generadores de noticias falsas como El Mundo Today, nos vamos a un 41%, si nos vamos a aynoticia.es, que tenéis que entrar porque es la leche, un 60%, es decir. Tenéis que entrar sabiendo Si lo queréis hacer risa, por favor. No, encontráis en Maldita y ahí vais a... O sea, quiero decir que realmente el problema, yo creo que de las fake news no... Creo que los periódicos tradicionales tienen problema de que ha bajado, por supuesto, el consumo en papel, muchas cosas, pero que no solo tenemos que orientar ahora, es que ahora lo de fake news es que de verdad, o sea, todo el problema de todo de nuestra vida son fake news. Y no es así. Yo creo que no es así, porque hay periódicos muy serios que han hecho feedback, ahora no lo están haciendo y están teniendo un 7% de impacto de tráfico de redes sociales. O sea, creo que el problema es más, como decías tú, o sea, más de base y sobre todo, para mí, es no respetar lo que quiere el usuario. Y si el usuario, de verdad, o sea, yo me acuerdo cuando triunfó el Sálvame, ¿vale? Sálvame, decíamos todos, ¿cómo vamos a hacer? En Madrid hacíamos Aquí hay tomate. Y decías, pero ¿cómo vamos a hacer esta mierda de programa? ¿Quién lo va a ver? Joder. Fue líder de audiencia durante muchísimos años. Ya sé que es muy duro decir esto, yo entiendo que tú eres un periodista y entiendo que es muy duro, pero a lo mejor sí que podemos dar una información veraz al público, pero hablando de otra manera al público y dándole a lo mejor otra... No lo sé, no tengo ni idea, ojalá tuviera la varita mágica, pero a lo mejor no todo el problema son las fake news, ni todo el problema son las redes sociales, ¿no? No hay solo un problema y en este sentido, como menciona Clara, está cambiando el modelo. Continuamente nos tenemos que redactar de una forma constante, quienes trabajamos en los medios, especialmente en las redacciones digitales, porque efectivamente en 2 meses puede haber surgido algo que nos obliga a reinventar ese producto o esa forma de dirigirnos al lector, al usuario, llamémoslo. Pero también está el problema de esa otra mitad, del usuario. Entonces entramos en ese concepto de, aquí hemos hablado de un montón de cosas que hay que aprender, en las que uno se forma, en las que uno avanza para saber cómo manejarse con diferentes herramientas en las redes o en el mundo digital. ¿Cómo aplicamos la alfabetización digital? ¿Qué importancia tiene en este proceso para detectar dónde sí y dónde no podemos creernos lo que creemos, no sé si es el término correcto, lo que nos están contando? Mira, pues como decías, supongo que a todos os sonará más o menos McLuhan, ¿no? Primero crear la tecnología y luego la tecnología nos amolda, ¿no? Estamos en ese proceso precisamente de testación y de experimentación con una tecnología que amplifica. Y bueno, para resumir de una manera muy breve, nos amplifica de tal modo que es una tecnología muy ligada a nuestro sistema, digamos, emocional. De ahí que, por ejemplo, digo para simplificar mucho, ¿no? Lo habéis podido ver durante toda esta jornada, sobre todo Javier ha incidido más en ello, pero todos de alguna manera han incidido. La emoción es fundamental en este entorno, porque la emoción nos lleva a compartir, la emoción nos lleva, es esa pasión por nuestro trabajo, la emoción también es la que nos lleva, digamos, a expresar a todo este... Es un entorno en el que la emoción juega un papel fundamental, tanto para bien como para mal, en esta también relación de proximidad con la audiencia, y sobre todo porque es una tecnología que amplifica muchísimo todo, ¿no? Cualquier tipo de mensaje. Y también otro aspecto fundamental que se ha comentado es los formatos y el medio, ¿no? Cuando los medios se lanzaron a Internet, de alguna manera hicieron un volcado, que es, ¿no? es un poquito, bueno, pues lo que tiendes a reproducir. Y ahí es donde yo creo que todavía no se ha visto a Internet como un medio que es otra cosa. Y yo sí que quiero animar a todos los medios a no intentar hacer, ¿no? Que la radio siga siendo la radio, porque yo sabes que llevo desde el 2006 trabajando en este entorno, incluso cuando la gente no veía el futuro, no decían, eso no es periodismo, lo que hay en Internet, etc. Y siempre he creído que, como os ha dicho aquí también, ningún medio va a matar a otro. Y es fundamental identificar que cada medio tiene su potencialidad, que Internet es otra cosa, que no hay que intentar...
la radio tiene que seguir siendo radio de alguna manera. El papel, y estoy convencida de que no va a desaparecer, y no solamente porque sea una opción personal, sino porque está demostrado neurológicamente que nuestro cerebro desarrolla partes diferentes cuando lee y cuando escribe. De ahí que Bill Gates, Obama y toda esta gente, ¿no?, el MIT, de Harvard, no dejan utilizar a sus hijos la tecnología hasta los 9 o 12 años. Siguen jugando con el Lego, siguen jugando con los puzzles. Es decir, combinan las dos partes, porque es fundamental, porque el cerebro no se desarrolla igual. Entonces, nuestra capacidad de, digamos, de procesar la información, de consumirla, tampoco va a cambiar. El papel conservará un formato que a lo mejor será semanal o será otro tipo de información para consumir de otra manera. Utilizaremos Internet cuando realmente aprovechemos el medio como lo que es un entorno multimedia, que a mí me gusta más que multimedia, transmedia. ¿Por qué? Porque el concepto de transmedia no solamente es que estamos cogiendo todos los formatos, el concepto de transmedia va más allá, es que estamos creando un mundo. Hasta ahora se ha trabajado más con el mundo de ficción, ¿no? Matrix, el cómic, la película, el vídeo. Pues este concepto de transmedia también se puede trasladar al periodismo. Y es una apuesta, ¿por qué? Porque está englobando a la audiencia, engloba el concepto de comunidad, de crear comunidad, de interaccionar con él y de realmente crear este nuevo entorno, ¿no?, para la información, en el que todos los lenguajes ya no se justaponen, ¿no? No es el multimedia, sino es que realmente se combinan. Y cada medio hará lo que mejor sabe hacer. La radio seguirá teniendo este formato, la televisión también, adaptándose, el impreso también. Internet realmente será esta nueva ecología que aunará a todos, pero no como un cortapega en el que nos juntamos todos, sino realmente utilizando un lenguaje específico para cada tipo de información. De manera muy simple, una información más rápida puede ir a través de Twitter, a través de incluso de Instagram, una información más trabajada a través desde un documental interactivo, diferentes capas y ritmos de consumo de esa información, que nos lleva, y ya termino porque veo que me embalo y no quiero colapsaros, con el diseño. El diseño es fundamental, pero no entendido de una manera simple como el diseño gráfico, sino el diseño de interacción, como hemos visto, la arquitectura de la información y los hashtags para organizar toda esa información. Menos es más, simplificar. Un buen diseño, un buen uso del color, no es un gran desembolso tecnológico, pero es fundamental que nuestra web sea sencilla, esté bien organizada, esté bien estructurada, podamos encontrar bien la información. Y eso es cuestión de tiempo y de pensar, pero no de muchos recursos. El color puede hacer maravillas, y una tipografía también, y son recursos sencillos. Lo digo porque tenemos aquí una audiencia que seguramente tenga también su propio medio, y es fundamental. Y además está cada vez más demostrado que el diseño, cómo presentamos la información, cómo el usuario puede acceder a ella, que sea usable, que sea amigable, es fundamental. Y lo hemos visto sobre los compañeros, ¿no? Netflix, que tiene un buen diseño. Claro, es que si no, si un usuario entra y se pierde, le hemos perdido. Es mejor, sencillo. Pero si le ponemos algo bonito y el usuario entra, pero luego lo que le estamos ofreciendo no es lo que parecía, ¿también ¿ganamos o perdemos? No, hay que ser honestos, lo que tú ofrezcas que realmente esté en consonancia con lo que va a haber después. Si no, claro, en términos de usabilidad eso es un fallo. No sé si he entendido bien lo que querías decir. Sí. Alfabetización digital, cuando estamos hablando con una herramienta, una forma de trabajar novedosa, que lo que busca en este caso precisamente investigar y contar lo que no es verdad. Sí, o sea, nosotros lo que intentamos es un poco utilizar las herramientas de los malos para intentar contrarrestarlos. ¿Quiénes son los malos? Los malos son los que hacen las noticias falsas y la desinformación, sí. Menos el Mundo Today. Sí, no, o sea, eso les quiero. Sí, yo completamente. No, pero estoy muy de acuerdo con Ana con lo que dice de Sálvame. O sea, una persona que trabaja en medios de comunicación y subestima tanto lo que hace Sálvame como formato como a su audiencia, lo que está haciendo es perder una oportunidad de aprender a utilizar el lenguaje para transmitir un buen mensaje. Yo no estoy nada de acuerdo con lo que hace Sálvame, pero lo que no voy a decir es que lo hacen... Lo hacen fenomenal. Claro, lo que saben hacer televisión. Muy bien. Lo que tenemos ¿No que estás de acuerdo o no te gusta? No, a mí no me gusta y creo, a ver, sí, es que no quiero ser. Lo que quiero decir es que no podemos ni subestimarles ni subestimar a la gente que busca ese producto. Lo primero es que hay que respetar, pero lo que tienes que hacer es aprender de la televisión
que hacen como formato para... yo trabajo en La Sexta, aparte de lo de Maldita, y se aprende en ritmo y en lenguaje sobre todo. ¿Y por qué llegan a tanta gente? Porque les están contando cosas que para mí son un contenido que no comparto, pero lo están contando bien como formato. Bueno, lo que tenemos que aprender es a utilizar las herramientas, como vuelvo a decir, no quiero poner a Sálvame en el lado de los malos, pero sí hay que utilizar esas herramientas que ellos muchas veces son mucho más ágiles en la comunicación que en el periodismo. Por eso digo que todo esto al final es una oportunidad para aprender. Por ejemplo, en el tema de la desinformación, dos claves que ellos utilizan muchísimo, vuelvo al concepto este que a lo mejor a Clara no le gusta nada de los malos, pero ellos saben viralizar. O sea, el éxito de las fake news, entre comillas, con lo que se hacía antes, es que ahora ellos han sabido viralizar todo muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar la viralización? Pues, uno, creando una comunidad que nos ayude a parar esa desinformación, y dos, creando formatos que sean virales. Si tú haces un desmentido de una noticia que puede estar muy bien fundamentado, pero no atrae y no lo mueve nadie, pues tu éxito es nulo. De hecho, vuestros titulares son geniales para compartir, o sea, están fenomenal hechos, o sea, no sé si habéis visto seguramente penséis que son muy cutres, que es cierto, o sea, está hecho con Paint, pero lo que intentamos es que sea lo más, o sea, que pese poco. Nuestros vídeos pesan poquísimo para que se puedan compartir por redes, y el formato que a primera vista pues es cutre, pero funciona. Pero está bien, porque es un mensaje de vamos a viralizar para contar lo que es viral pero no está bien. Sí, es eso, intentar contrarrestar con sus mismas armas. Estamos mirando hacia ejemplos cercanos, pero sí que me gustaría ver cuál es el contexto fuera de aquí. Porque las fake news no se dan solo en nuestros medios más cercanos, es un fenómeno global. ¿Qué hacen los demás países para luchar? O sea, a mi forma de entender, no sé si habéis oído las declaraciones ayer de... ¿Se me oye? Las declaraciones ayer de Soraya Santa María, bueno, es que, o sea, perdonadme, pero, o sea, me está de cabrear, o sea, una está diciendo que hay que, o sea, que el problema de las fake news es que hay que alfabetizar digitalmente a la población, pero vamos a ver, por favor, ¿no estáis alfabetizados y sabéis exactamente lo que tenéis que hacer y lo que os gusta? Cospedal un poco enfadada diciendo que no, que es el gobierno el que tiene que manejar qué información es buena o mala. ¿No recuerda esto a tiempos pasados? O sea, yo no digo, mira, un dato solo, el primer estudio sobre el impacto de las noticias falsas en España dice que los jóvenes son un 92% menos vulnerables que la gente mayor de 55 años. Menos vulnerables a saber lo que es una noticia falsa o lo que no es, ¿vale? ¿Qué problema tenemos? Hay una población de mayores de 55 años, ¿os acordáis cuando nos decían nuestros padres? No, lo he visto en la tele. Oye, no, esto es verdad porque es que lo he visto en la tele. Hay una mayoría, hay una porcentaje de la población mayores de 55, yo diría mayores de 60, que si lo leen en internet, van avisando, no, es que lo he leído en Facebook, no, es que me lo ha dicho mi amigo Manolo que lo ha compartido. O sea, yo pienso que la gente, o sea, de verdad pienso que no se puede estigmatizar al usuario de internet como si no supiera lo que, o sea, estoy segura que mucha gente está compartiendo bulos, pero porque le apetece y porque le hace gracia. O sea, está demostrado que en Estados Unidos, toda la movida de Trump, hay estudios ahora que la mayoría de lo que se compartía eran bots. O sea, las noticias estaban generando bots y lo estaban compartiendo bots. Bueno, en Francia y en Italia ha salido ahora mismo un estudio también que dice que menos de un 1% de los europeos están entrando a noticias falsas. Yo no digo que no esté mal, que no esté ok, pero que a lo mejor estamos como magnificando la situación para que haya un control por parte de la política. A ver, o sea, no me parece, o sea, es que ayer cuando oí eso, es que hay que alfabetizar a la población. ¿Alfabetizar a qué? A que oigan el mensaje que quieren mandar en determinados sectores, o los periodistas tienen que ser libres para mandar el mensaje que ya sé que no lo sois por desgracia muchas veces, ¿no? Pero no sé, pienso que estamos infravalorando y respetando poco a los usuarios de internet. Pienso y que, a los profesionales. Y a los profesionales totalmente, o sea, me parece una barbaridad. Ah, y encima nos responsabilizaba a los medios, ayer también, diciendo, oye, los medios tenéis que ser
buenos samaritanos y predicar. Pero bueno, vamos a ver. O sea, a mí me parece una barbaridad. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Fíjate, no, pero yo creo que el modelo que pareció que empezaba a proponer Rafael Hernando, el portavoz del Congreso, y María Dolores de Cospedal, de que hay que catalogar las informaciones con verdadero o falso, como si hubiera un Ministerio de la Verdad creado, yo creo que ese no tiene que ser el modelo, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la legislación no es la manera, pero sí que creo que hace falta, es que lo llamamos alfabetizar, sí, suena como excesivo, sí, pero yo sí que creo que hace falta un poco más de educación digital en este país, y la educación digital no tiene que ser esto es verdad, esto es mentira, lee esto, no leas esto, no. La educación digital es aprende a mirar la fuente, aprende a contrastar imágenes en Google para estar seguro de que la imagen es de ahora y no de hace 15 años. Aprende, yo creo que ese tipo de cosas. Si pasa que lo dice un político es una peor, ¿no? Bueno, eso es verdad. Yo creo que eso tiene que existir, y luego cosas que más ahora y que yo creo que sí que no somos conscientes en general como usuarios, y yo no lo era como periodista hasta que me he metido en este mundo, que es cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. ¿Qué es lo que me muestra a mi Facebook cuando me muestra páginas? Lo que comparten tus amigos, o sea, Facebook es la gran mentira. Bueno, pero eso yo creo que es importante saber. Si tú solamente consumes medios de comunicación desde Facebook, tienes que saber Sí, totalmente de acuerdo. de dónde viene Es más, lo que consumes. es más, a través de la actualización del algoritmo, no sé si os habéis dado cuenta que estáis viendo publicaciones de vuestros amigos de hace 2 semanas. Claro, están quitando todas las publicaciones de marca y de medios, con lo cual... Es que yo pienso que son como dos aspectos, ¿no? Por un lado sí que hay las iniciativas de Francia e Italia que están también promoviendo o quieren promover leyes, supongo que es a la par. Aquí, por ejemplo, el caso de la Asociación de la Prensa a nivel nacional se ha mostrado en desacuerdo con crear una legislación en ese sentido. Y vamos un poquito a... Sí, es que es peligrosísimo eso. Sí, pero bueno, como nos has preguntado un poquito por las tendencias mundiales, los países latinos como Francia e Italia sí que quieren, luego tenemos aquí la Asociación de la Prensa que está en contra. Y hablando un poquito bueno, pues de los medios, ¿no? Volviendo al mundo de la enseñanza y de los medios, sí que hay muchos proyectos europeos, hay muchas iniciativas ahora a nivel de investigación que quieren promover en este afán, ¿no? Pues por recuperar el valor de los medios, ¿no? El valor de los medios, sean pequeños o grandes, el valor del periodista en dar información de calidad y en diferenciarnos, ¿no? Cuando nos preguntaban, es que todo el mundo puede hacer ya periodismo en redes sociales, nos preguntaban, ¿no? Y bueno, pues sí, por poder se puede, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay que conocer el trabajo periodístico, que tenemos ese pozo de los años de haber trabajado. A lo mejor un periodista de una redacción no sabe lo último de Instagram, la última aplicación, el último avance, pero tiene esa sabiduría, tiene ese pozo, es como el maestro que sabe, ¿no? Y que tiene una tradición ahí. Entonces eso hay que ponerlo en valor, y hay muchos proyectos ahora incluyendo a medios, por ejemplo el Guardian, el New York Times también, que nos queda más lejos, pero mismamente el Guardian, con un proyecto a nivel europeo para promover esta alfabetización digital, o sea que es un uso crítico, porque mis alumnos saben un montón de redes y de aplicaciones y de tecnología, pero no saben tanto de esta reflexión, que es normal, porque su cerebro sin neocortes no ha llegado a ese proceso. Para eso, afortunadamente, yo creo que estamos los maestros, ¿no? A mí me gusta más esta figura del maestro de guía, ¿no? Que la del profesor, como decía Javier, de la antigua usanza, ¿no? Yo creo en esta nueva metodología sí que les podemos enseñar a que hagan ese uso crítico, y ahí los medios, como bien decían los compañeros, a ver, digamos, todos tenemos una gran oportunidad, medios, periodistas, académicos, pequeñas iniciativas como vosotros, de poner en valor lo que es el periodismo de calidad, bien hecho, en el que sepamos contrastar estas fuentes, y que, para que tengáis un ejemplo, no todo tiene que ser realidad virtual, ni tiene que ser de 360, hay que realmente utilizar la tecnología cuando haga falta, y es más importante, como bien decía él, un contenido que sea bueno, aunque no tenga una calidad extraordinaria, pero que sea útil, ¿no? Estos valores los hemos visto aquí. El proceso de escuchar al cliente, esto también es el periodismo transmedia, es la comunidad, ¿no? Es realmente diferenciarnos, y ahí los medios tienen un bagaje y una experiencia que no tienen las personas que acaban de entrar, ¿no? Y hay que recuperar ese valor. Además ahora con el robot journalism, ¿no? Con todas estas noticias que se están haciendo con inteligencia artificial,
nos pueden ayudar y, como bien decía Javier, son herramientas que nos ayudan, pero tenemos ese factor humano, la emoción, la persona. Eso es lo que solo nosotros vamos a poder dar y es lo que nos va a diferenciar. Y de todo ese volumen de información que hay en Internet, muchas veces cuando nos dicen, ¿tiene futuro el periodismo? Y digo, pues claro que tiene futuro el periodismo, quizás más que nunca, por lo que estamos hablando de recuperar estos valores, y no solamente por eso, sino porque ahora mismo cualquier empresa va a necesitar de un gestor de la información adecuado, que sepa gestionar bien la comunicación, que sepa de SEO, de arquitectura, de usabilidad, de interactividad, en fin, manejarse mínimamente en este entorno con una ética y una profesionalidad que nos diferencie de los demás. Y eso sí es tiempo. No os voy a engañar, no hace falta mucho dinero ni mucha tecnología, se pueden hacer cosas muy interesantes con poquito, pero sí es tiempo, dedicación y rigurosidad. Es tiempo, que es precisamente lo que no tenemos hoy, porque vamos de la carrera. Cultura crítica y emociones he visto varias moviéndose por la sala porque hay gente diciendo que sí, que no, que no están de acuerdo o que quieren compartir su punto de vista, así que este es vuestro turno para preguntar aquello que os surja. Marc, mano arriba. Hola, bueno, yo es que quería haber hecho la pregunta antes al principio porque claro, no entiendo muy bien, o sea, yo veo que estáis hablando de fake news y os estáis refiriendo al Mundo Today, que para mí es un medio de humor, y yo entiendo que una noticia falsa, pues es una noticia falsa, no un chiste, o sea, es que es como si me dices que esto dándose y se cae el del medio, habría que... No sé, es una fake news, o el zipizape y el mortadelo y Filemón, que eso que eran tebeos y eran medios humorísticos, son fake news, es que no se entienden. Gracias. Bueno, el ejemplo del Mundo Today, que no sé cuál de las dos Anas lo habéis puesto, es fácil porque la gente sabe lo que es el Mundo Today. La gente te llega algo del Mundo Today y no toda la gente, no toda la gente. El caso de Noticia, que también lo nombráis, es distinto, porque además es un medio que intenta ganar clics y dinero a través de hacer noticias que pueden parecer reales y no lo son. Se basa en un aviso legal que dice que son sátira. En resumen, lo que quiero decir es que muchas veces, por eso a nosotros no nos gusta hablar de fake news y hablamos de bulos o hablamos de desinformación. Muchas veces no es tan importante el origen de la noticia como cómo se extiende y llega al resto de usuarios. Si a ti te llega un titular de noticia diciendo que Urdangarín está cobrando un sueldo estando en Suiza y no ves la fuente y solo ves ese titular y te llega por WhatsApp, esa noticia puede haber surgido como una noticia de humor, pero es totalmente creíble y la gente la mueve por WhatsApp como si fuera real. Entonces ese inicio, que seguramente no era un intento de hacer una fake news o una noticia falsa, se convierte en el uso y en la distribución como un bulo. Se convierte en ese momento en bulo. Habláis de periodismo y de la importancia del periodismo, pero entonces quizá el contexto, o sea, el concepto interesante sería el de la alfabetización digital, porque al final, si el problema es que la gente saca las cosas de contexto, eso no tiene nada que ver, o sea, no sé cómo decir, es que yo creo que, porque un bulo es una cosa, bueno, yo no tengo a lo mejor los conceptos, pero el humor es otra cosa. Y no, o sea, no sé, para mí un bulo y una fake news no tiene razón de ser que lo metáis en el mismo saco ni de eso que acabas de decir, ni del Mundo Today, y no lo doy entendido. Pero para mí el problema es el mal uso que la gente hace, pero sea de una noticia falsa o sea de un bulo que alguien pone a rodar porque tiene complejos y necesita ver reproducida su comunicación o algo así. Es que no sé. ¿Cómo te llamas? Perdóname. Natalia. Mira, es verdad que hemos centrado muchos conceptos y hemos ido muy rápido, pero básicamente yo creo que Hay Noticias es el mejor ejemplo para esto, ¿vale? Hay Noticias es una página que dice en su aviso legal que lo que hacen es todo mentira porque lo que pretenden es hacer humor. Si tú te metes en la página de Noticias habrá cosas que te harán gracia, más o menos, y habrá otras que no te harán gracia o que incluso te parezcan relativamente verosímiles. Siempre que tú estés dentro de la página de Noticias serás consciente de que todo es mentira, pero una vez que recibas esa noticia por fuera y que se empieza a circular, puede que no sepas que es mentira y la consumas como si fuera real. Ahí es cuando se convierte en un bulo. Mientras tú seas consciente de que eso pretende hacer gracia, no es un problema. Cuando sale de ahí sí lo es.
Y hay cosas que son inofensivas, como el titular, que seguro que habéis leído, y os lo habréis creído o no, dependiendo de dónde y cómo lo hayáis consumido, de 3 personas son hospitalizadas por el pedo de un hipopótamo. Probablemente muchos en esta sala hayáis recibido eso, y os lo habréis creído o no, dependiendo de qué contexto lo hayáis recibido. Eso es inofensivo. Pero, por ejemplo, una noticia que ha circulado un montón y que tiene cierto cariz político y muy poca gracia, como Ciudadanos quiere restaurar la mili en España, eso también sale de una página que se supone que pretende hacer humor, pero tiene un cariz político y es posible que tenga hasta una intención detrás. Pero el humor puede incluir en la política también y de hecho la incluye. Pero tiene mucha gracia, Ciudadanos pretende restaurar la mili. Bueno, depende. Pero que a mí no me da gracia no quiere decir que no sea un chiste o que la persona que lo emite con la voluntad de que sea un chiste. Pero una vez que se difunde, si tú no sabes de dónde proviene y se desinforma sobre ello, si te lo mandan como real y tú no sabes cuál es el origen, en ese momento se convierte en desinformación. Por eso nosotros intentamos no usar el concepto fake news, sino desinformación. Yo te he entendido, pero yo veo que aquí el problema está en el mismo género humano y en el uso que hacemos de la información y de los recursos y de las cosas y no en los canales. Y por eso creemos que tiene que haber un espíritu crítico y hacer una Digital. Por supuesto, Natalia, tienes toda razón, o sea, toda. De ahí que eso, que haya tantos medios y tantos proyectos europeos que están intentando esta colaboración entre las empresas y la audiencia para ya desde pequeñitos concienciar a los alumnos, ¿no? A los estudiantes de la importancia de la información de calidad y de la responsabilidad social que conlleva para la sociedad, para el ejercicio de la democracia, para el ejercicio de nuestros derechos, la información de calidad. Por eso los medios tienen una gran oportunidad ahí para recuperar a la audiencia y crear esa comunidad y volver a dar el periodismo de calidad que es tan necesario, ¿no? La información de calidad, uniendo la gestión del conocimiento de la información en Internet. Vale, viendo que el contexto es importante, os voy a poner un momentito en contexto. Yo, junto con una compañera que es pedagoga y educadora social, damos charlas sobre el comportamiento digital, tanto a jóvenes como a padres como a profesorado. La próxima charla que vamos a dar es sobre comunicación y aparte de abordar un tema que seguramente a muchos os interesará, que es el tema de los chats de WhatsApp para padres, es un tema bastante rocambolesco. Queremos tratar este tema precisamente de las fake news o de los bulos y quería que me resumierais en una frase qué le podríamos decir a los padres, o sea, qué deberían pensar ellos. Vamos a dar unas pautas para poder pues, analizar las noticias y decidir si eso es verdadero o falso o fomentar ese espíritu crítico que tanto falta, ¿no? En esta educación digital actualmente, ¿no? ¿Podría resumir una palabra qué es lo que deberían pensar esos padres antes de dar a compartir a una noticia? ¿De qué edad hablamos? Pues padres de unos 40, No, 50. los niños entonces... Los niños adolescentes. Tú dile a un adolescente lo que tiene que leer. ¿El qué, perdona? Dile a un adolescente lo que tiene que leer. No estoy Ahora, diciendo- es verdad que educar, que vea la fuente, yo creo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un lema básico que es que si no tienes claro que sea verdad, no lo compartas. De hecho, mira, un aspecto parecido lo trabajamos en clase el otro día y les pregunté a mis alumnos, ¿alguna vez os ha pasado que habéis hecho algún comentario del que luego os habéis arrepentido? Y muchos me decían sí. Y ellos mismos tienen más espíritu crítico muchas veces del que nosotros pensamos. También es cierto que son universitarios, ¿ya de acuerdo? Entonces, es una cuestión de pensar las cosas dos veces, ¿no? De decir, bueno, realmente es tan necesario que yo haga un comentario que sea tan rápido, la importancia del contexto y el saber que si Google no te puede garantizar que vaya a poder eliminar tu cuenta de email, esto se lo pongo muchas veces como ejemplo, digo, pensad los WhatsApp, también el acceso a las fotografías, en fin, etcétera, ¿no? Que reflexionen con ejemplos como tan sencillo. Si él no te puede garantizar que pueda eliminar tu cuenta de email y toda la información que ahí está, por eso se trabaja en el derecho al olvido también, ¿no? En todos los sentidos. Hola, buenas. Aquí. Yo tengo una pregunta. A ver, antes habéis hablado que cada vez hay más digitales y es un problema. Pero eso también es un problema para la generación de fake news. Me explico.
ahora estar en una guerra a ver quién consigue, digamos, más tráfico. Y a veces lanzan un contenido que se ha visto otras veces que incluso era mentira, lo han lanzado ¿para qué? Para ser los primeros. Entonces, yo creo que también un problema de las fake news puede ser la guerra por ser el primero, publicar algo para posicionarte primero, que te entre Luego más... cambias el titular. Sí, es un clásico. Claro, pero el problema no es el que lo publica, sino que después se ha visto que uno lo ha publicado, incluso medios muy potentes, y han dicho, si la ha publicado, bueno, todos van detrás y empiezan a viralizar esa noticia, y Pero, entonces claro, ahí ya tienes un problema porque tienes un periodista o un medio que no ha contrastado esa información porque le interesaba ser el primero, y luego otra serie de medios que se han fiado de la noticia y han dicho, pues vamos a ser nosotros el segundo. Entonces hay un problema también añadido de que a ver cómo paras. Pero el problema es del Quitando canal, digitales, que o tienes- el problema es de la viralización que hay ahora. O sea, el problema no es de internet, o sea, ese problema ha habido de siempre. El problema O es sea, por- de siempre. O sea, en televisión matábamos a gente sin haberse muerto. Eso, ¿Vale? exacto. Y salía el sumario, esta persona ha muerto y decíamos a la editorial que es que ya sabemos, nos han dicho nuestras fuentes que no ha fallecido. Bueno, da igual, pero lo abrimos y luego decimos. O sea, no es tanto el problema de internet, del canal, que es una cosa que es importantísimo que nos quede en la cabeza. No hay que criminalizar tanto el canal como algo que ha sucedido siempre. Lo que pasa es que ahora estamos en una democratización tal de la información que cualquiera puede hacerse eco de ello, pero siempre ha existido, no quiero decir siempre ha existido malos, entonces no pasa nada. No, hay que acabar con ello, pero realmente la culpa de verdad no es del canal, siempre lo ha habido. O sea, no es internet, ¿no? Que parece que internet es el malo de todo y no, siempre ha habido, de verdad. Hemos matado a gente, o sea, yo me acuerdo que o sea, ¿os acordáis los meteoritos esos que cayeron en Madrid de hielo? O sea, a mí me llevaron con 7 cámaras a cubrir la información de un directo. 7 cámaras y había una bolita así. Sí, yo no puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, existe el buen y el mal periodismo. Punto. El buen periodismo puede estar hecho en un hilo de Twitter y el mal periodismo puede estar publicado en un diario generalista líder. Y estoy completamente de acuerdo contigo con lo del tráfico. Y hace un momento me ha salido, es que me hace gracia porque en Facebook hay un medio que hace publicidad y cómo capta tráfico. Era un medio nacional conocido que estaba haciendo una chica famosa que se había hecho un selfie en la ducha y salía desnuda. Y estaban haciendo la publicidad diciendo, esta famosa se ha hecho... Y digo, joder, luego también hay unos medios que son un poquitín más cafres que lo que van a hacer es, yo quiero tráfico y me da igual lo que publique. Y bueno, en este caso era el diario.es, no, ¿cómo se llama? El de... Ok, diario, sí. Ok, diario. Pero cuidado que también está el tiempo de permanencia. Afortunadamente, esos medios que se dedican a buscar el clic fácil, ¿vale? Tienen el hándicap de que, o sea, van a ser penalizados tarde o temprano, está súper comprobado, puesto que si el usuario va a la información y no tiene un tiempo de permanencia, o sea, si no tiene interés, no siempre es así, pero es verdad que sí que funcionan los medios y cada vez más, pues tampoco es un clic gratis, ¿no? Que además te va a penalizar, te va a perjudicar. Y yo creo que además a largo recorrido la guerra del tráfico es absurda y acabará cayendo. Y además, o sea, tenemos aquí el ejemplo de lo que... O sea, yo antes he estado hablando con Emilio, que me ha estado hablando del número de suscriptores del diario. Va a haber un momento clave con las comunidades en el mundo del periodismo y es cuántos de tus lectores estarían dispuestos a sacrificar algo de su dinero para que el medio, por ejemplo, siguiera pudiendo vivir. Hay medios importantes en este país que yo creo que sus lectores, su tráfico, más que sus lectores, no darían ni un duro por ellos. Sin embargo, estamos viendo proyectos periodísticos en este país pequeños, el diario.es o el diario Montañés, que apuestan por otros formatos y los lectores responden. Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que dice Ana. O sea, el problema no es de formatos ni de por dónde te llega la información, está en el buen y en el mal periodismo. Y luego en la desinformación, pues entran muchísimas otras claves de aprender todos. Porque las noticias falsas, bulos, desinformación, como lo queráis llamar, los comparten por redes desde un catedrático a un diputado o a una persona sin estudios, me refiero. Ha pasado la semana pasada con el ciervo y los terneritos que estaban ahí en Líbana y resultó que era en Suiza. Esa ha sido una noticia viral.
pero que ha compartido incluso el presidente regional y medios nacionales y un montón de gente. Creo que es un buen ejemplo. Sí, sí, por eso, o sea, yo creo que más que alfabetización, que además es muy feo el término, es no, sí, una especie de conciencia entre todos, porque todos podemos estar igualmente alfabetizados digitalmente y no tener ese criterio para distinguir una noticia falsa o no, pero vamos, que también vuelvo a decir lo que decía Ana, que es el mismo criterio de que antes te la colaran en una noticia en televisión o no. O sea, es un problema básico de criterio y que tenemos que aprender a adaptarnos a nuevos formatos para esa conciencia crítica. Vamos con las últimas preguntas que ya nos están entrando. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Trino García y soy un malo, según la definición de Yo soy creador de noticias y bueno, he venido aquí a conoceros. Lo que quiero es que me digáis el por qué nosotros, que es lo que opina Clara, debemos de anunciar en nuestra portada que nuestras noticias son falsas y son de humor, te haga gracia o no, y el Mundo Today no. No, yo creo que también. ¿Cuál es la diferencia? No. Pero es que Clara no considera eso. Lo he leído, o sea, lo he escuchado en una entrevista no me acuerdo también. Pero lo he escuchado en la radio, vamos. Yo creo que el Mundo Today tiene suficiente recorrido y fama como para... Entonces, ¿qué lo determina? ¿La fama? ¿Quién determina dónde está el nivel? ¿Cuándo puedo dejar yo de tener un cartelito de humor? O sea, de hago noticias de humor. ¿Cuándo? A mí me parece que lo ponga también. Es decir, no tengo ningún problema con eso. Claro que sí, la diferencia es que ellos son conocidos, pero yo no. No sé, eso se sostiene con pinza. O es por el tipo de noticias, el tipo de titulares. Pregunto. Eso ayuda. ¿Me dejan leer 3 titulares? Muy rápido. Pero rapidísimo. Pero crees que rapidísimo. Primar rebaja un 10% sus productos cancerígenos. Un titular. Otro titular. Andalucía distribuirá pipas de crack con fines terapéuticos. Beber 11 litros de cerveza al día reduce el riesgo de padecer glaucoma. Y el tercero último. El cuarto y último. 11S. ETA ataca Estados Unidos. 4 titulares. Esos 4 titulares son del Mundo Today. Y esos son límites que yo nunca pasaría. Y esos 4 titulares son del Mundo Today y están ahí para leerlo. Pero no entiendo cuáles son los límites, que te parece que esos subtitulares pasan que tú no pasarías. ¿Esos titulares tienen alguna credibilidad? ¿Cuál es tu criterio? ¿Esos titulares te parece que tienen alguna credibilidad? Y los míos sí. ¿Cuál? ¿O es la temática lo que no, Mira, lo que la no temática, ves? ¿Urdangarín va a cobrar una paga en Suiza? ¿Te has leído, has pasado más allá del titular? Porque yo creo que cualquiera de estos 4 que te he leído... Sí, perdón. Pero si el problema es que cuando se pasa una noticia, yo creo que lo debería poner todo el mundo en la pestaña de sátira o humor. Vosotros utilizáis además distintas secciones, o sea, no os costaría nada debajo de la noticia poner una de humor, pero más allá de eso, ya, pero la gente no lo sabe, sobre todo cuando se comparten pantallazos. Y tú lo sabes que no lo sabes, porque vienes de los clics y lo sabes que no lo comparten por humor. Pero cuando lo publican medios en papel, tú sabes que los medios se lo han creído. Entonces, si sabes que hay un problema, a ti ¿por qué no lo pones en portada? Porque te viene bien. Pero si yo lo respeto, que te venga bien y que los clics os vengan bien a las noticias, ¿por qué no lo ponéis? También seguramente el Mundo Today. No lo ponéis porque los clics os vienen bien. Perdón, entonces, la diferencia está en sacar de contexto esos titulares. Yo creo que los 4 que te he leído en el Mundo Today los sacas de contexto, no sabes que están en el Mundo Today, o sea, en un pantallazo, y también es lo mismo, pero Mira, perdóname, yo por decir algo a tu favor, entonces, ¿qué pasa? Que los periódicos serios tienen que poner periódicos seriales. Eso es que o sea, lo veo tan absurdo. Por favor, o cualquier película que veamos tiene que poner es ciencia ficción. Rompo una lanza a tu favor, es verdad que es absurdo. Claro. Bueno, creo que esta charla no para mucho. Yo esa parte la entiendo y he empezado diciendo, o sea, vamos a confiar y a respetar al usuario. Y me demoniza diciendo, es que lo hacen por dinero. Pues claro, señores, vivo de esto, ¿qué tiene de malo? Hago entretenimiento.
Vosotros dais por hecho... Pero es que no vives del entretenimiento, vives de que se viralizan como noticias reales. Perdona. Es así. Tú das por hecho que cualquiera Es que así. comparte mil Es noticias, así. das por hecho, Julio... ¿Quieres que repasemos las noticias virales más potentes que has tenido y veamos el recorrido y cómo se lo ha creído la gente? Pero que yo lo respeto, pero yo solo digo tú y el Mundo Today, si no os cuesta tanto ponerlo de sátira porque crees que la gente lo sabe, ¿por qué no lo ponéis? Pero es que se va a descontextualizar también. Bueno, yo creo que ya que esta No va a charla... solucionar nada, Julio. Yo creo que esta charla la seguimos luego con unas cañas, la seguimos con unas charlas porque va para mucho. Con unas cañas lo solucionamos. Unas cañas y seguimos con un par de debates en la calle y lo arreglamos rápidamente. Vamos a la última pregunta, la verdad es que nos vamos de tiempo. Que es que hay una cena de San Valentín y nos vamos a cortar con pétalos de rosa todos nosotros. Mira, Y no seguir. Rápida, ¿eh? Oye, yo creo que el problema es que cuando las leemos no sabemos si son ciertas o falsas. Vale, yo creo que el problema es que los que las leemos no sabemos si son ciertas o falsas, independientemente de quién las genere y por qué las genere y para qué se generen. Yo he oído que hay una serie de filtros de internet que se pueden instalar para evitar este tipo de noticias. ¿Sabéis algo de esto? No lo hay. Nosotros tenemos un plugin que puedes descargar. Nosotros no decimos que Noticia sea una página que mueve bulos. Tú entras con nuestro plugin en la página de Noticia y lo único que te dice es que es sátira. Se puede instalar, o se puede poner algún tipo de ayuda en ese sentido. Si decía bulo no era la nuestra, creo, ¿eh? ¿Sí? Bueno, No era nuestra, era la biblioteca. que muchas gracias a todos. Bueno, digo. Simplemente para nuestra audiencia, por si les puede servir, así un breve resumen de las últimas tendencias a nivel de investigación. Bueno, pues el éxito del periodismo local, ¿vale? El éxito de la información para crear una comunidad cercana a la nuestra, que podamos ofrecer algo diferencial, algo que sea único, nuestra propia voz, como periodistas y como comunicadores. La personalización a través de la newsletter y de los podcasts funciona muy bien. La newsletter es una herramienta que es bastante sencilla y eficaz para comunicarnos con nuestra audiencia, aunque solo sea una vez a la semana, es muy efectiva. Y luego trabajar también con la capacidad de la movilidad y la ubicuidad, ¿no? Saber que nuestra audiencia nos va a poder escuchar en cualquier momento y recoger todo ese feedback que nos va a poder trasladar. Y bueno, así brevemente quería lanzaros estos mensajitos que os pueden servir para vuestro contenido y para valorar la información de calidad que espero que todos hagamos y sigamos colaborando en ello. Bueno, se termina esta sesión, no se termina el Social Weekend, ya sabéis que mañana todavía queda esa innovación de los talleres, que sin duda va a salir muy bien. Rompo una lanza por los compañeros, gran trabajo un año más, os tocará descansar el lunes, en todo caso. Y gracias, Julio y Clara, las dos Anas, gracias a todos los que habéis asistido. Y si no sabéis si es verdad, no lo compartáis, pero como con todo lo que se ha dicho en esta mesa ha sido súper verdad, compartirlo a los Gracias. Gracias a todos. You know, I've been hearing more and more about a thing called fake news. Fake